¿Qué pasa, Igu Crew? Si te gusta el crimen, los misterios y las historias reales, asegúrate de darle like a este video y suscribirte. Ahora sí, empecemos con esto. Julia nació como melliza el 25 de enero de 1989 de su madre, Kim. Sus familiares la describieron como una persona valiente y directa, pero encantadora. Desde muy joven, ella y su hermana gemela Jennifer eran inseparables. La familia recuerda un invierno en el que Julia y Jennifer eran solo niñas. Usaban alegremente un trineo de plástico para deslizarse por una pendiente nevada. Cuando Jennifer comenzó a deslizarse demasiado rápido, trató de romper el impulso sacando la pierna, pero accidentalmente la golpeó contra un árbol, rompiéndose un hueso. Mientras se recuperaba de la lesión, Jennifer tuvo que subirse a lo que los niños llamaban el autobús pequeño, debido a su silla de ruedas. El aislamiento de los otros niños molestó a Jennifer, pero Julia, siendo la hermana cariñosa que era, vino al rescate. Aunque al principio la escuela estaba confundida por la extraña petición de la familia, permitieron que Julia tomara el autobús con Jennifer. Julia amaba a su hermana y a medida que las dos crecían, continuaron apoyándose la una a la otra. Al graduarse de la escuela secundaria, las gemelas fueron primero a un colegio comunitario, eliminando algunas de las clases de prerequisito. Julia era muy trabajadora y soñaba en convertirse en presentadora de noticias tras haber conocido a uno de sus ídolos en Nueva York, Anderson Cooper. Fue admitida en la Universidad del Este de Michigan y comenzó a estudiar comunicaciones, decidiendo independizarse de su familia para asistir a la EMU. Julia tuvo que mudarse a un apartamento cerca del campus, a unos 45 minutos de la casa de los Niswander. Aunque originalmente se mudó con dos amigas cercanas, la convivencia se deterioró rápidamente cuando Julia trajo un gatito extraviado al lugar, sin permiso de sus compañeras de casa. Como resultado de esto, Julia decidió mudarse con dos nuevos compañeros de cuarto. El complejo de apartamentos se llamaba Peninsular Place, y como la mayoría de los alojamientos para estudiantes, no era nada extravagante. Sin embargo, Julia tuvo la suerte de conseguir un dormitorio que tenía una suite. Seguramente disfrutó del lujo de no tener que cruzar el pasillo para acceder al baño. Julia se sentía segura y sus pertenencias estaban a salvo, ya que tenía una llave de la puerta principal y otra llave que solo funcionaba en la puerta de su dormitorio, aunque, sin saberlo, la ilusión de seguridad pronto se rompería. Los días previos a la desaparición de Julia brindan una idea de lo desprevenida que era Julia. El jueves 6 de diciembre del 2012, aparentemente, se despidió de una de sus compañeras de cuarto. Ambas iban a estar fuera de la ciudad el fin de semana. La compañera de cuarto se dirigía a Ohio y Julia viajaba a Monroe para visitar a su familia. Julia le dijo a su compañera que tenía planes de hacer algunas compras después de terminar su turno en Walmart ese día. Se cree que Julia dejó las compras en el apartamento antes de irse a la ciudad de Monroe a cuidar a uno de sus tíos. Al día siguiente, el viernes 7 de diciembre, Julia aparentemente se fue, llena de emoción, al pensar en hacer algunas actividades navideñas con su familia. Ahora que Julia se había ido a la universidad, no siempre tenía a su familia reunida en un solo lugar. Ese día fue diferente. Julia se reunió con su madre Kim, su padrastro Jim Turnquist, su gemela Jennifer y su hermana menor Madison, mientras todos decoraban el árbol. Este fue el primer año en que los Niswanders compraron un verdadero árbol de Navidad y la madre de Julia recuerda que Julia fue la más emocionada por esa decisión. Juntos bebieron chocolate caliente y sacaron los adornos de Navidad mientras se reproducía el álbum navideño de Justin Bieber. Cuando la decoración terminó, Julia se dirigió a sus abuelos para ayudarles a poner el árbol. Esa misma noche, Kim aseguró haber visitado a Rose Niswander. Curiosamente, cuando llegó y empezó a hablar con Rose, la abuela le dijo a Kim que Julia no le había ayudado con la decoración, pero se dice que tan pronto como Kim se fue, Rose escuchó a Julia decir: «Nunca volveré a esa casa». Julia parecía ser muy cercana a todos los miembros de su familia. Aún así,
Mirando hacia atrás, el propio abuelo de Julia resalta que cada vez que la joven estudiante visitaba la casa, en realidad pasaba más noches en casa de sus abuelos que con su madre y padrastro. Atribuía esto al hecho de que la casa de sus padres era una casa de 2 dormitorios, donde Julia tenía que compartir una pequeña habitación con Jennifer y Madison. Y esa noche, después de un largo día de compras, Julia decidió una vez más quedarse en casa de sus abuelos. A primera vista, esto puede no parecer un gran problema, pero el comportamiento de la joven, combinado con lo que la abuela escuchó decir a Julia, podría convertirse en un motivo de preocupación. Era sábado y Julia tenía turno en el Walmart de Saline, Michigan. Se dice que también tenía una cita esa noche, pero por lo demás, el día era bastante ordinario. El domingo, Julia simplemente siguió con su rutina habitual, yendo a su trabajo en Walmart. Para hacerle compañía, las hermanas de Julia se reunieron con ella en la tienda para almorzar. Según dicen, les dio un recorrido donde les señaló no tan sutilmente los artículos que le podían comprar para Navidad. Poco sabían Jennifer y Madison cuando se despidieron de ella, que esta sería la última vez que verían a su hermana con vida. Después de salir a las 5 de la mañana, Julia se detuvo en una tienda para recoger algunos artículos. La policía revisaría más tarde las grabaciones de seguridad de Walmart y de la tienda a la que se detuvo para ver si algún sospechoso la había seguido, pero no se encontró nada extraño en estas cintas. Al volver a su apartamento, Julia estaba sola con una de sus compañeras de cuarto, ya que la otra aún estaba en Ohio. La compañera que estaba en casa dice que escuchó la televisión de Julia a todo volumen, pero tenía prisa y el volumen alto no parecía sospechoso en ese momento. La compañera de cuarto tomó rápidamente algunas cosas y se fue a las 10 u 11 de la noche a visitar a su novio. Al parecer, Julia le envió a su hermana gemela un mensaje de texto alrededor de las 10:30 p.m. y un amigo dijo que también recibió una especie de foto de Julia esa noche, cuyos detalles se desconocen. Luego no hubo más señales de ella. Silencio total. El lunes 10 de diciembre, la otra compañera de cuarto de Julia volvió de sus vacaciones en Ohio. Rápidamente se dio un baño para poder ir a clase. Al salir por la puerta, la compañera escuchó la alarma de Julia, fuerte y con un constante pitido. Dijo que no era demasiado raro que Julia ignorara su alarma y se durmiera, pero de todas formas, intentó despertarla golpeando la puerta y gritando para que se despertara. Después de no responder, dejó el apartamento para irse a sus clases. Como todos sus compañeros tenían trabajos y horarios académicos rigurosos, no era raro que pasaran días sin verse o hablar con los demás. Dicho esto, 3 cosas sucedieron ese día que a todos les pareció extraño. En primer lugar, Julia, una estudiante dedicada y responsable, no se presentó a ninguna de sus clases. Además, el padrastro de Julia tenía un negocio de limpieza en el que había contratado a Julia para que pudiera ganar algo de dinero extra para las vacaciones. Pero ese día, Julia no se presentó. Y quizá lo más alarmante, Julia tampoco se presentó a su trabajo principal en Walmart. Era una empleada confiable, así que la gerencia y los compañeros estaban muy preocupados por esta ausencia inexplicable. Al día siguiente, martes 11 de diciembre de 2012, todas las extrañas señales apuntaban a un resultado realmente inquietante que nadie vio venir. Julia tenía otro turno en Walmart ese día y había prometido llevar a algunos compañeros de trabajo a la fiesta anual de Navidad del trabajo. No es de extrañar que no llegase a recogerlos y tampoco presentarse al trabajo o a la fiesta del personal. Para los compañeros de trabajo de Julia, este era el punto de quiebre. Una compañera de trabajo que también era cercana a la madre de Julia llamó a la familia. Kim estaba en la ciudad jugando a los dardos con unos amigos esa noche, pero cuando le informaron que su hija había faltado a 2 turnos, el corazón de Kim se derrumbó inmediatamente. Para Kim, después de esa llamada, todo ocurrió de forma borrosa. Llamó frenéticamente al teléfono de Julia, solo para llegar al buzón de voz. Sintiéndose angustiada,
y viviendo a 45 minutos del apartamento de Julia, Kim llamó a una amiga que por casualidad vivía en la misma zona universitaria que Julia y le preguntó si podía ir a ver a su hija. Cuando la amiga se dirigió al apartamento, fue recibida por una de las compañeras. Juntas se comunicaron con el guardia de seguridad del edificio alrededor de las 9:15 p.m. Esperaban que se le concediera acceso al dormitorio cerrado de Julia, pero el guardia insistió en que primero llamaran a la policía. La amiga de Kim siguió su consejo, y cuando la policía llegó para el registro, le dieron permiso al guardia de seguridad para usar su llave. Cuando los oficiales entraron en la habitación, se sintieron horrorizados por lo que encontraron. El cadáver de Julia yacía en la bañera, completamente sumergido en el agua. Sus brazos tirados detrás de su espalda, habían marcas de ligaduras en sus muñecas y tobillos, como si la hubieran atado y luego le hubieran quitado las ligaduras. Su teléfono fue misteriosamente encontrado debajo de su cuerpo. Horrorizada e intentando recomponerse del espantoso descubrimiento, la amiga agarró valor y llamó a Kim para notificarle de la tragedia que había ocurrido. Kim y Jennifer estaban devastadas. No podían creer que algo así pudiera haberle pasado a su amada Julia. De todos modos, se las arreglaron para entrar en el auto y conducir a toda velocidad hacia la escena del crimen. El dolor y la tristeza que sintieron en esos 45 minutos debe haber sido inimaginable. Más o menos a esa misma hora, Jim despertó a la hermana menor de Julia, Madison, y enseguida se dirigieron al apartamento de Julia en su propio auto. Kim estaba histérica al llegar, y al parecer la policía la dejó entrar en el apartamento, pero por supuesto, no se le permitió entrar en el baño o ver el estado de su hija. Jim se quedó en el estacionamiento durante el procedimiento. Esa noche, los investigadores encontraron varias piezas clave que jugarían un papel importante en la comprensión de lo que le pasó a la pobre Julia. Su ropa fue completamente arrancada. Aparte de una manga, la tela sobrante se encontraba en el suelo, junto a la bañera. El cuchillo usado para cortar su ropa no se encontraba en ninguna parte, y tampoco las ligaduras usadas para amarrarla. Se encontraron fluidos corporales en su cuerpo, los cuales, al ser examinados, mostraron que su atacante se había hecho previamente una vasectomía. La autopsia realizada por el médico forense del condado de Washtenaw, Jeffrey Jensen, determinó que su muerte fue asfixia asociada por ahogamiento. La forma de muerte, homicidio. Su informe toxicológico dio negativo para alcohol y drogas. Esto llevó a las autoridades a creer que alguien la forzó a sumergirse en el agua. Un examen más detallado del cuerpo de Julia encontró una profunda lesión en el lado derecho de su lengua, probablemente causada por ella misma. La escena del crimen era extraña. Un misterioso par de guantes de látex blancos ensangrentados fueron descubiertos tirados en el suelo detrás de las puertas del baño. Una de las muestras de ADN dentro del guante era demasiado débil para coincidir con algo, pero había una segunda muestra dentro y una adicional en la sangre encontrada en el exterior del guante. Más tarde se determinó que la sangre pertenecía a Julia. El apartamento fue registrado como si alguien hubiera intentado fingir un robo al rebuscar en sus cajones. La ropa estaba tirada por el suelo. Los compartimientos de plástico se habían vaciado y el bolso de Julia fue lanzado sobre la cama. Sin embargo, no faltaba nada de valor en el apartamento. Las pertenencias más caras de Julia, su teléfono, computadora portátil, iPod, TV de pantalla plana y regalos de Navidad envueltos, no fueron tocados. Curiosamente, solo faltaba una funda de almohada con estampado de cebra, junto con las 2 llaves que Julia llevaba en su llavero. Los oficiales creen que el autor usó las llaves para cerrar la puerta del dormitorio de Julia, así como la puerta principal del apartamento, mientras escapaba. Según esto, los compañeros de Julia dijeron que la puerta del dormitorio no estaba sin llave y la puerta principal no estaba abierta cuando volvieron a casa. El apartamento estaba en el primer piso y todas las ventanas y puertas estaban cerradas con llave en el momento de la muerte de Julia, sin señales de una entrada forzada. Es posible que el asesino fuera alguien que conocía a Julia y que por lo tanto tenía un acceso más fácil a su habitación.
Dado el terrible descubrimiento, los investigadores se fijaron la meta de rastrear al asesino de Julia. Empezaron por cuestionar a todos los intereses románticos pasados de Julia, entrevistando al hombre con el que había tenido una cita unos días antes, pero que fue descartado rápidamente como sospechoso. Además, como los resultados del análisis de fluidos mostraron que el sospechoso probablemente se había hecho una vasectomía, las autoridades se dieron cuenta de que probablemente no se trataba de un estudiante universitario. Esa conclusión puso en marcha una investigación personal que la familia de Julia nunca vio venir. La familia Niswander se sintió confundida cuando Jim fue buscado por la policía. Se sintieron indignados y defendiendo el buen nombre de Jim con firmeza, detestando cualquier afirmación malintencionada. Entonces, de repente, una amiga cercana de Julia se presentó. Ella explicó que 2 años antes de su muerte, Julia había confiado en ella, confesando que Jim le había hecho cosas inapropiadas y que ella le temía. Estos detalles incluían a Jim diciendo cosas sugestivas como «¿Vienes a acurrucarte?» y Jim refiriéndose a Julia como su novia. El testimonio se veía mal para Jim, pero sus seres queridos continuaron defendiéndola. Y esa amiga luego negó haber hecho esas acusaciones cuando lo llevaron a un segundo interrogatorio policial. Sin embargo, se sospechaba que Jim se había hecho una vasectomía en el pasado. Como Rose, la abuela de Julia, había informado a la policía. Ella dijo que Turnquist incluso le había pedido una recomendación médica. Cabe señalar que la abuela solicitó posteriormente una orden de protección personal. ¿De qué tenía miedo? Por otro lado, un detective que acompañó a Kim y Jim justo después del homicidio notó que Kim comenzó a hacer preguntas y quería respuestas sobre lo que le había pasado a Julia. Estaba muy sensible. Jim Turnquist, que estaba tranquilo y sin emociones, le dijo a su esposa Kim que se calmara. No fue solo la familia de Julia la que creyó que las cosas estaban mal. Se reveló que un experto del FBI le dijo a los detectives que debían considerar a Jim como su sospechoso número 1. Así, Jim fue nombrado persona de interés en el caso del asesinato de su propia hijastra. Sin embargo, habían algunos elementos esenciales que podrían haber vinculado a Jim con el crimen. Los 3 principales factores determinantes son la vasectomía, la declaración de la vieja amiga de Julia y el hecho de que, como no se observó ninguna entrada forzada, Jim encajaba en el perfil de alguien que conocía a Julia lo suficiente como para entrar en el apartamento sin resistencia. Sin embargo, Jim dio voluntariamente 2 muestras de ADN, aunque las muestras solo fueron analizadas con el ADN encontrado en el guante de látex y no del fluido corporal. La muestra de sangre no coincidió. Algunos especulan que Jim pudo haber sacado los guantes de la basura de la empresa de limpieza para la que trabajaba, como un medio para plantar evidencia falsa para despistar a la policía. Aunque eso no pudo ser comprobado, no era la pieza clave para meterlo en problemas. Cuando la policía confiscó la computadora de Jim, descubrieron contenido ilegal relacionado con niños. Así, las autoridades tuvieron motivos para arrestar a Jim, pero deseoso de probar su inocencia, pasó 2 pruebas de polígrafo. También tenía una coartada que su esposa comprobó que estaba en casa con Kim y sus otras 2 hijas la noche del asesinato. Kim le dijo a la policía que recordaba que él estaba en la cama con ella alrededor de las 10 p.m. A pesar de todo esto, las especulaciones continuaron. Algunos miembros de la familia afirmaron que los 2 habían estado peleando y durmiendo en camas separadas. ¿Es posible que la pareja durmiese separada esa noche? ¿Kim estaba tan cerca de Jim como le había afirmado a la policía? Jim realmente se había ido a dormir alrededor de las 10 p.m. de esa noche. En cuanto al juicio de Jim sobre el material encontrado en su computadora, no fue declarado culpable porque sus abogados argumentaron que cualquiera de los empleados del negocio de limpieza podría haber sido responsable de estas desagradables descargas y que no había manera de probar que Jim estaba implicado. La última información interesante sobre este caso trata de una alfombra púrpura. Al revisar las fotos de la escena del crimen, los investigadores se dieron cuenta de que había una alfombra junto a la bañera en la que Julia había muerto, pero no había sido recogida como prueba.
Kim permitió a los investigadores buscar en el almacén donde había colocado las pertenencias de los Niswenders, pero no pudieron encontrar la alfombra. ¿Cómo había desaparecido si la familia era la única con acceso a la unidad de almacenamiento? Aunque la evidencia pinta un extraño panorama, no debemos olvidar que la familia echa de menos la chispa de alegría que la joven traía a sus vidas. Cuando la familia fue al apartamento para trasladar las pertenencias abandonadas de Julia a un almacén, también tuvieron que elegir un vestido para su funeral. Poco después, se celebró una vigilia en la comunidad. Los asistentes encendieron linternas chinas y las soltaron al cielo, esperando que se hiciera justicia con Julia. Jennifer describió a su hermana como su mejor amiga, alguien que era extrovertida, tenía muchos amigos que la adoraban y estaba lista para graduarse de la universidad el siguiente invierno con una especialización en comunicaciones. Tenía toda una hermosa vida por delante. Más tarde, se citó a Jennifer diciendo: «¿Sabes? Cuando atraparan a esta persona, o lo que sea que hagan al final, aún no me devuelve a mi hermana». Los sentimientos de los seres queridos de Julia parecen sugerir que, si bien desean que la investigación haya hecho algunas cosas de manera diferente, creen que el departamento de policía local hizo el mejor y el más exhaustivo trabajo que pudo, dadas las circunstancias. Finalmente, la familia desenvolvió los regalos de Navidad que Julia había preparado con cariño para ellos: un par de botas, algo de ropa y un ordenador portátil. Mucha gente dijo que Julia nunca se iría sin decirle a la gente que le importaba que los amaba. Hasta el día de hoy, los seres queridos de Julia y la policía detrás de su caso están confundidos. El malvado individuo detrás del asesino de Julia es todavía desconocido y muchos miembros de la familia de Julia, incluyendo a Jennifer, apoyan la inocencia de Jim. Los Niswenders, una familia desconsolada, se ha quedado sin una hija y aún hoy sin respuestas.